Salve María. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos asistan, en esta primera clase en directo sobre la Iglesia perseguida. Yo soy el Padre Ignacio Montojo, soy español, pero vivo en Brasil, donde estoy en misión pastoral, tengo 40 años y soy doctor en teología. Vamos a tratar sobre este tema que es de tanta importancia para los católicos de este siglo XXI, la Iglesia perseguida. Y para comenzar, vamos a contar un hecho muy interesante, muy significativo, que se dio al inicio del siglo XX. San Pío X, el Papa Santo del inicio del siglo XX, estaba dando una audiencia pontificia a uno de los colegios romanos, a uno de los seminarios donde se preparaban futuros sacerdotes. Y en cierto momento, de forma inesperada, preguntó para los jóvenes seminaristas: ¿quién me dice cuáles son las señales distintivas de la Santa Iglesia? Hay un joven más valiente, se levantó y dijo: una santa, católica y apostólica, como está en el credo. El Papa dijo: no, está faltando una muy importante. Otro se levantó y dijo: romana. Romana, efectivamente, pero falta una más importante. Todos se quedaron en silencio. El Papa los miró y dijo: perseguida. La Iglesia siempre es perseguida, tal como fue perseguido su divino fundador. Y hoy en día nosotros vemos diariamente, cada vez con más frecuencia, noticias que aparecen en internet, en la televisión, en las que cada vez con más frecuencia y con esa frialdad propia del mundo periodístico, hechos de persecución a los cristianos. En países infieles, es verdad, en países que no son de tradición cristiana. Pero vemos que ahora, con cada vez mayor frecuencia, esas persecuciones se comienzan a manifestar en países de Occidente, en países fundados por cristianos, en países que se construyeron sobre una realidad cristiana. Vamos a coger aquí algunos hechos aquí aleatoriamente. Por ejemplo, un estudio de la ayuda a la Iglesia necesitada que decía hace no mucho tiempo que de cada persona que es perseguida por la religión en el mundo, 3 de cada 4 son cristianos, ni más ni menos. ¿Cuántas veces se olvida ese dato? En la lista mundial de la persecución del año 2020, nos da todos los datos del año anterior, fueron casi 3.000 cristianos asesinados, casi 10.000 iglesias atacadas, casi 4.000 cristianos detenidos por su fe. Y esto no es apenas en esos países donde los cristianos son una minoría perseguida, también, como decía, en países occidentales. Por ejemplo, un país, en otros tiempos, mi tierra, católico como era España. Cada año los delitos de odio contra la Iglesia Católica van creciendo, cada año van creciendo. Por ejemplo, en el año 2019, último año del que tenemos estudio, que fue publicado recientemente por una asociación independiente, el 80% de los casos de ataques a la libertad religiosa en España fueron contra católicos, en un país que en otros tiempos se decía que era el estandarte, el baluarte de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dicen esos datos a nosotros? Nosotros que estamos asistiendo a esta clase en Estados Unidos, tal vez en otros países, que somos católicos, que somos cristianos, que amamos nuestra fe y que tenemos la idea de que vivimos en un país con libertad religiosa, donde es respetada la libertad de conciencia. Hemos visto recientemente iglesias quemadas en Estados Unidos, en Chile, en otros países, en Francia. Han sido quemadas iglesias por personas que odian a la Iglesia Católica. ¿Qué nos enseña esta situación? ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto que está pasando? Este es el motivo de la clase a la que ustedes están asistiendo. Entender las razones por las cuales está pasando esto. Esto tiene un sentido sobrenatural. Dios nos está dando alguna lección, alguna llamada de atención con todo eso que está pasando. Es el motivo de esta clase. ¿Cuál es
nuestro modelo? ¿Cuál es nuestro fundador? ¿Cuál es nuestro Dios? Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, hecho hombre. Ese es nuestro modelo. Christianus alter Christus. El cristiano debe ser otro Cristo. ¿Y qué nos muestra la vida de Jesús? Ustedes algunas veces han analizado la vida de nuestro Señor Jesucristo por el prisma de la persecución. Pensemos un poco. Cuando es apenas un recién nacido, es rechazado por sus propios familiares. Y un ser humano, porque él tenía la naturaleza humana pura, no podía ser más inocente, recién nacido. Sin embargo, el poder temporal de aquella época, Herodes, lo persigue deseando su exterminio, de tal manera que los primeros mártires de la historia de la Iglesia son los santos inocentes, muertos por causa de esa persecución a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que huir a Egipto y pasar años, la Sagrada Familia, en el exilio por causa de esa persecución. Bueno, saltemos a su vida pública. ¿Qué es su vida pública? Sino la historia de una persecución porque, como dice el apóstol San Pedro, pasó por el mundo haciendo el bien. Nos dice, por ejemplo, el apóstol, el evangelista San Lucas, comenzaron los escribas y fariseos a acosarlo terriblemente y a proponerle muchas cuestiones, armándole trampas para cogerle por alguna palabra de su boca. Lo dice San Lucas en su capítulo 11. Y también, no solo queriendo cogerlo por palabras, pasan a la obra porque nuestro Señor se declara Hijo de Dios, porque era su misión, declarar su divinidad y declarar que había venido a salvar el género humano. Tomaron piedras para arrojárselas. Eso en el capítulo 8 de San Lucas todavía. Pero es tanto el odio que en cierto momento ellos querrán borrar su nombre entre la humanidad. Llega a decir San Juan en el capítulo de la curación del ciego de nacimiento, que los enemigos de él se habían convenido que si alguno le declaraba Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Nos dice San Juan en el capítulo 9, en ese hecho extraordinario de la curación del ciego de nacimiento. Está bien, así va aumentando el odio. Nosotros podemos hacer por una coletánea, por una armonía de los evangelios, cómo fue acirrándose esa lucha de nuestro Señor con sus enemigos, especialmente los fariseos, hasta llegar al episodio de la resurrección de San Lázaro. Cuando resucita a Lázaro, un milagro estruendoso, un milagro innegable. Era un muerto que estaba enterrado hace varios días y que sale de la tumba del sepulcro por su propio pie. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? Desde aquel día tomaron la resolución de matarlo. O sea, era un bien, era una belleza, era una verdad tan brillante, tan estruendosa, que no podían aguantarlo más. Ese, que es nuestro fundador, el fundador de la Santa Iglesia Católica, la única verdadera, esa fue su vida. Una vida que de comienzo a fin está marcada por el signo de la persecución y del odio. Bueno, ¿y hasta dónde llegó? Hasta el día de su muerte. Aquellos que conocen un poco las pruebas científicas, las señales que nos da el Santo Sudario de Turín, confirmando lo que los evangelistas nos cuentan en los relatos de la Pasión, muestran cómo nunca en la historia hubo mayor saña contra un condenado a muerte que con nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la persecución inhumana contra el hombre Dios. Nunca un condenado tuvo que sufrir tanto. O sea, el primer perseguido, el primer mártir, es el mártir del Evangelio. Es nuestro Señor Jesucristo. Está bien. Nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo. Nuestro Señor Jesucristo ascendió, llevó nuestra humanidad al trono del Padre, pero dejó en la tierra la Santa Iglesia. La Santa Iglesia no es otra cosa
sino la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Es su cuerpo místico. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, nosotros somos los miembros. Está bien, por lo tanto, Cristo y la iglesia están indisolublemente unidos en una identidad de vida, de pensamiento y de acción. La prueba la encontramos en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, San Pablo es convertido por el propio nuestro Señor Jesucristo, un relato apasionante, a camino de Damasco, donde él iba también a perseguir a los cristianos. Cuando él es, según la tradición, arrojado del caballo, en cierto momento nuestro Señor le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué le responde nuestro Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a Jesús. Tal vez él ni siquiera haya conocido a Jesús, pero estaba persiguiendo a los cristianos. Estaba persiguiendo a la iglesia. Persiguiendo a la iglesia, él perseguía a Jesús. Ahí el propio nuestro Señor nos muestra esa identidad entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, ese misterio de la cruz, ese misterio de la persecución, es algo indisociable, como decía San Pío X, de la identidad de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Es lo que dijo Jesús en el Evangelio. San Juan capítulo 15. Me persiguieron a mí y os perseguirán también a vosotros. San Lucas en el capítulo 21. Los hombres se apoderarán de vosotros y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, y os arrastrarán al tribunal de los reyes y gobernadores, y os harán morir a muchos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió. Él no nos hizo una falsa promesa. Él dijo que en esta tierra la identidad del cristiano es la persecución. Incluso cuando Él promete a aquellos que abandonen padre, madre, tierras, riquezas, por amor a su nombre, Él dice que obtendrán con persecuciones 100 veces más en esta tierra y después la vida eterna. Es la identidad del cristiano y así lo ha atestiguado la historia. Quien es discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo, en cierto momento tiene que pasar por la persecución. Y por eso, el propio nuestro Señor, antes inmediatamente de subir al cielo, dijo: vosotros seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Está en los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Testigos, en griego, es el término de donde fue sacado la palabra mártir. ¿Por qué? Porque desde los primeros tiempos, ese testimonio que nuestro Señor Jesucristo pidió y profetizó que cada cristiano debería dar, ¿cuántas veces fue sellado con la propia sangre? Por eso, mártir quedó, la palabra mártir es el sinónimo de testimonio, de testigo. ¿Cuántos mártires a lo largo de la historia de la Iglesia? Es una prueba de la autenticidad de la Santa Iglesia, que nuestro Señor Jesucristo hiciera esa profecía y que nada más el partir para el cielo se diera de ese modo. ¿La prueba la tenemos con quién? Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, nada más comenzar la predicación del Evangelio, al poco tiempo de comenzar a hacerlo en Jerusalén, explota una persecución violentísima contra ellos, por cierto providencial, porque sirvió para esparcir el Evangelio mucho más lejos, y todos tienen que huir. ¿Cuál es el testimonio que dieron los apóstoles? Al menos San Juan, todos ellos dieron testimonio hasta el derramamiento de su sangre. Todos ellos fueron mártires. Dice incluso la bellísima liturgia de la Iglesia: plantaverunt ecclesiam in sanguine suo. Es una de las antífonas del propio de los apóstoles. Ellos plantaron la iglesia con su sangre. O sea, aquella semilla que nuestro Señor Jesucristo había dejado, ellos la plantaron y la regaron con su propia sangre. ¿Por qué? Porque decía nuestro Señor que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y es así. Ya en su cuna,
la Iglesia nace en medio de persecuciones, acosada por los judíos que no se convirtieron, acosada por los romanos, huyendo para todos los lados, pero al mismo tiempo predicando, anunciando el Evangelio, llevando a todas las almas la palabra de Dios, y en medio de la persecución, contra todo pronóstico, hombres sin instrucción, sin medios, sin protección de ningún tipo, hacían crecer el Evangelio allí donde predicaban y fundaban las primeras comunidades cristianas, creando un movimiento inédito en la historia de la humanidad. Y así, debido a esas primeras persecuciones, ellos se dispersaron por todo el Imperio Romano y comenzaron a predicar. Conversiones en masa, milagros impresionantes. Y en el año 64 explota la primera persecución. El emperador Nerón define a los católicos como enemigos del género humano. A partir de ese momento, la catarata de calumnias que se lanzará contra los cristianos es inimaginable. Para dar un ejemplo muy conocido y que todos los historiadores narran, ellos llegaban a decir, haciendo una parodia de la Eucaristía, que en las reuniones de los cristianos eran sacrificados niños para beber su sangre. Esa era la explicación que ellos daban de la Eucaristía, probablemente por una interpretación malévola de algún apóstata que daba ese relato a los propios enemigos del cristianismo. Y así va. Los cristianos, desde el año 64 hasta el año 313, de persecución en persecución, martirizados por decenas de miles en el Coliseo romano, en el Circo Máximo en Roma, en ciudades como en Zaragoza, como en Lyon, como en varias ciudades del norte de África, decenas, centenas y miles de cristianos martirizados, y la Iglesia no paraba de crecer. En cierto momento, el propio emperador se da cuenta que en el Senado, que en las clases bajas, que en su servidumbre, que entre los esclavos, que entre todas las clases productivas del Imperio Romano, todo estaba empapado de cristianos. En el año 313, la Santa Iglesia recibe la libertad. Con eso habrían acabado las persecuciones. Qué triste ilusión. Habrá persecuciones con los bárbaros. Habrá persecuciones cuando surja el Islam y el Islam invada Europa y quiera acabar con el cristianismo en el mundo entero, como acabó prácticamente en África, porque cuando se extendió por todo el norte de África, aquellas cristiandades que habían dado tantos frutos en los primeros siglos de la Iglesia fueron prácticamente aniquiladas. Tendremos las persecuciones que vendrán más adelante con la Revolución Protestante, persecuciones en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en Irlanda, que querrán acabar con la Iglesia a sangre y fuego porque por la doctrina, por la herejía, no habían conseguido acabar con el fervor de los cristianos. Ni se diga la persecución cristiana, anticristiana, que hubo en la Revolución Francesa. Una revolución que con la excusa de implantar los derechos del hombre y del ciudadano, libertad, igualdad y fraternidad, se transformó en una verdadera persecución contra la verdadera Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Primero quisieron deformarla y en segundo lugar quisieron destruirla por completo. Martirios abundantísimos que hoy la Iglesia reconoce a través de sus canonizaciones, pero que en aquella época amenazaban con destruir la Iglesia si no hubiera sido por el fervor de los católicos de aquella época en la primogénita de la Iglesia, en Francia. Persecuciones que llegaran a un auge en el siglo XX. En el siglo XX, con la fundación del marxismo y en 1917, con la revolución comunista, esas persecuciones llegarán a un auge. Había un dirigente comunista que, en fin, él se autodenominaba el defensor de los derechos del hombre, que decía, casi como una profecía, con el correr de los tiempos las iglesias serán convertidas en establos para los caballos del ejército rojo triunfante. Y los caballos allí serán alimentados a los acordes de los órganos de esas iglesias. Esa era la frase a modo de chanza que hacía ese dirigente comunista. Pero la verdad es que el plan de destrucción trazado desde la Unión Soviética se fue cumpliendo a rajatabla en los más diversos lugares. En Rusia,
a partir de la revolución bolchevique, fue desatada una persecución brutal contra todo aquello que se pareciese a religión, sobre todo contra la Iglesia Católica. Otras confesiones cristianas fueron toleradas desde que hicieran un pacto con el gobierno comunista. La Iglesia Católica, nada. En Europa, cuando triunfó en algunos lugares de España, por ejemplo, la Revolución Comunista, un ataque brutal contra todos los ministros de Dios y no solo, también contra los católicos de a pie. Fueron 11 obispos, 4.200 sacerdotes seculares, 2.500 religiosos y 400.000 seglares muertos por causa de ese odio comunista a la religión católica. ¿Qué decir de los países que quedaron atrás del telón de acero después de la Segunda Guerra Mundial? Persecuciones cuya magnitud solo se vino a conocer en su verdadero tamaño después de la caída del comunismo, caída aparente. En América, guerrillas comunistas también anticatólicas, toda la persecución anticatólica que hubo en México en el siglo pasado. En Asia, ¿cuántos países sufrieron bajo el yugo de esta ideología atea y asesina? La Iglesia del Silencio en tantos países. En fin, nosotros podríamos estar aquí la noche entera hablando sobre los crímenes contra la Santa Iglesia que se cometieron en el siglo XX. Pero aquí estamos hablando de crímenes físicos, ataques violentos, solo que en cierto momento la ideología marxista, en cierto momento el odio anticatólico se transforma y ya no se va a preocupar tanto en hacer mártires, sino que se va a preocupar en hacer apóstatas y ateos. Aquellos que antes habían sido buenos hijos del catolicismo por una tradición heredada, de repente la revolución se va a preocupar con que se vuelvan en los apóstatas de aquello que antes fueron. Este es el aspecto probablemente más diabólico de esa persecución que se desarrolla a lo largo de estos 20 siglos de historia gloriosa de la Santa Iglesia Católica, construida sobre un camino de sangre. Antiguamente, los enemigos de la Iglesia echaban mano de las espadas, del fuego, de los fusiles, de las cárceles. Hoy en día echan mano de subterfugios psicológicos, de psicología, de técnicas modernas que no van a ocasionar muertes ni torturas, mas van a ocasionar una apostasía silenciosa. Al mismo tiempo, se pretende desacreditar a la Iglesia con todo tipo de calumnias, de ardits. Se presentan a veces hechos reales completamente aislados de sus verdaderas causas, que son justamente el espíritu del mundo que penetró dentro de la propia Iglesia. Y se silencian los innumerables beneficios que la Santa Iglesia realiza y ha realizado a lo largo de la historia a la sociedad humana. Y así, con todo tipo de artes, con todo tipo de calumnias, de exhibiciones hostiles, de todo lo que se pueda imaginar, va siendo sacada de la mentalidad de los hombres, especialmente de aquellos que fueron educados en un país católico, va siendo sacada la mentalidad cristiana y va penetrando el virus del relativismo, el virus del indiferentismo religioso, el virus de la apostasía completa. Los resultados son peores, porque aquellos que quieren mantenerse fieles a los principios de la Santa Iglesia van a ser perseguidos terriblemente, primero de forma tácita, por una policía silenciosa que, en fin, ataca y azuza a aquellos que no quieren seguir al rebaño que va abandonando todas las ideas del cristianismo. Pero que en cierto momento, como hemos comprobado últimamente, esos ataques silenciosos se vuelven ataques violentos y comienzan a amenazar incluso la integridad de aquellos que desean permanecer fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que desean permanecer unidos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre.
Y esto sin contar un aspecto terrible y doloroso de toda esta persecución, que son los enemigos que tenemos en casa. A veces aquellos que todavía se dicen católicos, aquellos que todavía hacen gala de defender a la verdadera religión y sin embargo, por su modo de proceder, por los escándalos que dan, o a veces por su condescendencia con los errores de los malos, minan el edificio de la Santa Iglesia y atraen la ira de Dios sobre los propios cristianos. Dijo Nuestra Señora en Fátima, la Virgen, Dios va a castigar al mundo por sus crímenes. ¿Qué peor crimen existe que el pecado? Es crucificar y pisotear al propio Cristo, que vino a salvarnos y a redimirnos de ese mismo pecado. No hay una peor persecución que arrasar de esa forma, no las iglesias donde nos reunimos los cristianos para rezar, mas los templos vivos que somos cada uno de nosotros. Cuando por un escándalo una persona deja de vivir en la gracia de Dios, abandona la Santa Iglesia, es un templo vivo de Dios, un santuario de la Santísima Trinidad que está siendo arrasado de la misma forma que un comunista puede atear fuego en una iglesia. Eso, para Dios, es mucho más triste y es mucho más grave que una persecución violenta. Porque la persecución violenta muchas veces sirve para abrirnos los ojos y para darnos cuenta de que nuestra fe debe ser una fe combativa y aguerrida. Sin embargo, cuando por un escándalo hacemos que muchos católicos apostaten, es la gracia de Dios, es la presencia de Dios en un alma que desaparece de la faz de la tierra. Y eso causa más dolor al Sagrado Corazón de Jesús que muchas persecuciones. ¿Cuáles son los motivos de esta persecución silenciosa y al mismo tiempo cada vez más ruidosa que vivimos en el mundo contemporáneo en este siglo XXI? Ya San Agustín decía en el siglo V, en su famosa obra inmortal, La ciudad de Dios: dos amores han levantado dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, es la ciudad del mal. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, es la ciudad del bien, la ciudad de Dios. Esas dos concepciones de la vida, esas dos concepciones de la sociedad, son el origen de que exista ese odio y esa persecución. Aquellos que escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo quieren con empeño construir esa ciudad de Dios, esa ciudad por amor de Él, olvidándose de los propios intereses, queriendo solo la gloria de Dios Todopoderoso. Aquellos que desprecian a Dios están totalmente movidos por sus intereses. Es el amor propio que los mueve, que los propulsiona. Solo existen dos amores: ese amor de Dios llevado al olvido completo de sí mismo, o ese amor de sí mismo llevado al olvido completo de Dios. Y esos dos amores, en cierto momento, entrechocan y hacen con que se dé esa persecución. ¿Por qué permite Dios que esto ocurra? Primero, para escandalizar a las mentalidades paganas que piensan que el reino de Dios, que la construcción del reino de Dios es algo maravilloso en lo cual nunca debe haber lucha, nunca debe haber entrechoque. Eso no es así. La cruz es un regalo que Dios da a la humanidad para su santificación y para su plena identificación con Él. Al mismo tiempo, es un castigo para el mundo. Recordemos las palabras de la Virgen en Fátima, en 1917, tan pocas veces recordadas, a pesar de que se habla tanto de Fátima. Ella dijo bien claro: Dios va a castigar al mundo por sus crímenes de guerra, con la guerra, el hambre y la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Si no se enmienda, Rusia propagará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Como dijimos, la Iglesia representa a Cristo que camina aún sobre la tierra. La Iglesia representa lo divino dentro del mundo. La Iglesia no es del mundo, pero representa lo divino dentro del mundo. Y porque la Iglesia no es de este mundo, recibió
una doctrina, un modo de vivir que el mundo no comprende y no tolera. ¿Por qué? Porque si lo tolerase, le exigiría cambiar. Y el mundo no quiere cambiar su modo de actuar, porque el mundo vive movido por ese amor propio que solo busca el propio interés. Las exigencias de santidad son contrarias a las pasiones humanas y por eso, una vez más, se da ese entrechoque. La Iglesia representa ese aspecto divino en el mundo por su doctrina. Es un conjunto de verdades al que se pone el mundo con todos sus errores, con todas sus herejías, con todos sus egoísmos. La Iglesia representa el espíritu del Evangelio, que es lo más contrario al espíritu mundano que solo busca el propio interés. Ustedes lean las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo profirió con sus labios divinos y compárenlas, aunque sea por encima, con las máximas que el mundo nos ofrece hoy en día. Es la mayor contradicción, la más flagrante que se pueda encontrar. Y la Iglesia no solo por su doctrina, sino también por su propia vida, por la práctica de los mandamientos que ella promueve, por los sacramentos en los cuales se funda esa vida divina de la Iglesia, que son unos canales rebosantes de gracia y de amor de Dios que renuevan la humanidad diariamente, pero la renuevan de una forma que el mundo no acepta, porque los sacramentos son la fuerza para la práctica de la virtud, y el mundo no acepta los 10 mandamientos. El mundo no acepta la humildad, el mundo no acepta la castidad, el mundo no acepta la renuncia a sí mismo. Esto muestra cómo entre el mundo y la Iglesia existe una contradicción irreconciliable y por eso esa señal de la persecución que nuestro Señor Jesucristo quiso para sus hijos, quiso para sus seguidores, es inevitable. ¿Cuál es entonces el papel, la actitud que nosotros debemos tomar delante de esa situación, delante de ese panorama que esta clase nos está mostrando? Dios, el mundo, visiones opuestas que inevitablemente entran en choque. Primero, no nos sorprendamos. Como decíamos al inicio, si nuestro Señor Jesucristo fue tratado así, es normal que lo seamos también nosotros. Él fue tratado de alborotador de las masas, enemigo de César, lo llamaron de demonio, de Belcebú. Bien sabemos que él dijo, el discípulo no es mayor que su maestro, por lo tanto, es normal que nosotros pasemos por todo eso. Es más, debe significar un consuelo para nosotros saber que estamos siguiendo las huellas de nuestro Maestro. Segundo, no tengamos miedo. Nos dice San Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 8. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? A veces pensamos, ¡ay! Entonces persecución viene encima de nosotros, igual que nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó y esa fue la victoria más estruendosa contra el mal que conocieron los siglos. Nosotros somos llamados a participar de esa victoria. El destino de la Iglesia es el mismo destino de su fundador, es la victoria. Por más que pasemos por luchas y persecuciones, lo que nos espera es la victoria tal como la profetizó la Virgen Santísima en Fátima. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros también daremos testimonio. Debemos tener alegría inclusive cuando se manifiesta esa persecución. Debemos ser testigos de esa doctrina, de ese modo de vivir que nuestro Señor Jesucristo trajo sobre la tierra. Debemos tener un espíritu de fe avasallador que nos dé seguridad delante de todas las embestidas del demonio. Y sobre todo debemos tener una esperanza firme. Es la lección que nos da no solo nuestro Señor Jesucristo, sino muchas veces la Iglesia. Voy a contarles, para concluir, 2 hechos que nos demuestran esto. El filósofo iluminista François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, su lema era «Écrasez l'infâme», aplastemos a la infame. A la infame se refería a la Santa Iglesia. Y él decía con todo su orgullo satánico luciferino, decía, estoy cansado de oír decir que bastaron 12 hombres para implantar el cristianismo en el mundo. Yo quiero probar que basta uno para destruirlo.
Él era tan orgulloso que creía que él solito iba a acabar con el cristianismo que había pasado por persecuciones a lo largo de 18 siglos. Bueno, Voltaire murió, su ridícula amenaza cayó en el vacío y su muerte fue una de las muertes más horrorosas de la historia. Vale la pena que ustedes pesquisen para conocer cómo es la muerte de un impío. No menos arrogante, una de las personas más arrogantes de la historia, Napoleón Bonaparte. En cierto momento, por su política completamente anticristiana, fue excomulgado por el Papa Pío VII. Cuando él recibió al legado papal que le traía la excomunión, él preguntó sarcásticamente: ¿será que por causa de esa excomunión se van a caer las armas de las manos de mis soldados? Pobre diablo. Primero que donde él se dio de cara fue justamente en los países más religiosos de Europa, que es donde fracasaron sus ejércitos. Pero cuentan testigos oculares que, por ejemplo, en Rusia, las armas de los soldados se caían de las manos por causa del frío de sus manos entumecidas. O sea, su propia palabra fue usada por Dios para ridicularizarlo. Más tarde, el emperador de Cartón se vio obligado a firmar el decreto en el que aceptaba su propia destitución en el palacio de Fontainebleau, el mismo lugar donde él había mantenido preso al Papa, al vicario de Cristo, y partió para el exilio. Curiosamente, aquel Papa que le había llamado viejo vivió 10 años más y duró 2 años más que él, porque Napoleón murió antes que ese Papa que le había llamado de viejo. Estos dos hechos históricos nos muestran que por más que la hazaña, que el orgullo, que la impafia de los impíos se manifieste, quien triunfa al final de todo es Dios. Es lo que ocurrió con Nietzsche. Nietzsche firmaba siempre sus manifiestos. Dios ha muerto, firmado Nietzsche. El día que Nietzsche murió, alguien pintó en la puerta de su casa: Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Esta es la lección que nos da la Santa Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Nosotros bien podemos decir que la Iglesia con nosotros vencerá. Y no vencerá apenas en el sentido de que es inmortal, pero de una inmortalidad que va llegando a un cierto momento que ella entra en agonía. No, la Iglesia siempre manifiesta los más bellos fulgores a cada época histórica que pasa. Entonces nosotros, como buenos católicos que queremos ser, nos debemos preguntar: ¿cómo hacer para, en este siglo XXI tan amenazador, permanecer firmes en nuestra fe? Recordemos lo que fue dicho antes. Una de las cosas que busca el demonio contra los católicos en nuestros días es la apostasía. Es que relativicemos nuestra fe, es que nos enfriemos en nuestro fervor y de esa forma adoptemos las costumbres del mundo y abandonemos los mandamientos. ¿Cómo permanecer firmes en la fe? ¿Cómo ser estandartes que se mantienen al viento delante de una iglesia perseguida? Es necesario que conozcamos mejor nuestra fe. Es muy triste, pero hoy en día, ¿cuántos católicos se pierden? ¿Cuántos católicos abandonan aquella fe que recibieron de sus padres? ¿Por qué? Por no conocerla, por no profundizar en ella. Por esa razón, les quiero presentar una iniciativa de los Heraldos del Evangelio llamada Plataforma de Formación Católica Reconquista. Es un lugar en el cual ustedes podrán profundizar su fe, conocer mejor la historia de la Iglesia, su doctrina, sus aplicaciones en la vida concreta de cada cristiano. Y para eso les voy a hacer una invitación muy especial. La semana que viene, nuevamente yo, el Padre Ignacio Montojo, daré una clase exclusiva en directo para aquellos que se suscriban en este link que está aquí debajo de la pantalla, en la cual vamos a tratar sobre la importancia de estudiar y profundizar la fe católica y sobre esos tesoros que la plataforma Reconquista nos tiene listos para ofrecer. Espero que todos ustedes puedan estar y que se suscriban, porque va a ser un momento muy especial para nuestras almas. Deseando que esta clase
haya sido de provecho, no solo para sus inteligencias, sino también para su alma, me despido deseando para ustedes y su familia las mejores bendiciones de Dios. Para eso rezaré un Ave María y les daré mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Salve María!